Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de JP Racing. Estamos por fin en el post del Gran Premio de Miami. Después de un mes de parón, después del suspenso de las carreras de Bahrein y de Arabia Saudita, estamos finalmente de vuelta en el post de un Gran Premio, esta vez en Miami, con cambios en el reglamento que hubieron en el medio por el papelón que había sido estas primeras tres carreras. Y ahora la cuarta, que tampoco fue una locura, pero que por lo menos mejoró un poquito. Pero antes de arrancar, quiero agradecerles a todo el apoyo que estuve recibiendo últimamente. Gracias, muchísimas gracias, tanto en TikTok, que tuvimos un TikTok que pasó las 10.000 visitas, como en YouTube, que llegamos y pasamos los 50 suscriptores. Ahora estamos en 55, 56 si no me equivoco. Y la verdad es que muchas gracias porque seguimos creciendo y seguimos con estos análisis de la carrera. Y también muchas gracias al apoyo del último video de la FIA contra la FOTA, que tuvo un muy buen recibimiento. Algo que estoy muy agradecido. Y bueno, obviamente también en Instagram y en X. Que bueno, en X todavía falta un poco de por ahí recepción. Pero que estamos creciendo poco a poco. Y siguiendo por este camino, que la verdad estoy muy agradecido a todos los que bancan, a todos los que apoyan. Y bueno, seguimos con lo que empecemos con lo que es el análisis de la carrera. Un Gran Premio de Miami que, como dije recién, no fue tan entretenido en el sentido de que si vemos una buena carrera de Fórmula 1 y la comparamos con esta fue bastante mala, pero que por lo menos vimos un pequeño cambio en el reglamento, cambio que para mí fue positivo porque vimos un poco más de dependencia del piloto, por lo menos en cuanto a los adelantamientos. Si bien hubo menos y se notó, hubo también menos adelantamientos sin querer. Menos adelantamiento, que fue porque el de adelante se queda sin batería y el de atrás lo tiene que pasar porque tiene mucha más velocidad. Vimos adelantamientos que fueron más por extender la frenada, como algunos de Verstappen, que si bien para mí fueron muy agresivos, y también tuvo que ver el tema de la diferencia de coche. Me parece que por lo menos hay mérito del piloto más que simplemente un tengo más potencia, te paso. Y vimos cosas interesantes, así que arrancamos con el 1x1 en este fin de semana, que recordemos que fue sprint. El primer abandono en la carrera fue de Isaac Hadjar, con un fin de semana bastante malo para el piloto francés, que arrancó de una manera no satisfactoria, ya que en la clasificación para el sprint quedó noveno. En la sprint quedó en la misma posición, perdió posición con Gasly pero le ganó a Colapinto, y finalmente en la quali volvió a quedar noveno, pero fue descalificado porque el Red Bull violaba las reglas, tenía el piso más ancho de lo que debería haber tenido. Y bueno, Loren Nicky salió a hablar diciendo que no querían tener ninguna ventaja con esto, que fue simplemente un error de cálculo y que obviamente aceptaba la sanción. Por ende, Isaac Hadjar larga desde boxes, y en la vuelta 4, en esa serie de curvas del sector 2, que es en esa chicane que es muy cerrada, que tenés que morder el piano un montón y el coche va saltando, tanto quiso morder el piano que se pegó la rueda contra la pared izquierda, rompió la suspensión y fue directo contra las protecciones, en lo que fue el primer abandono en la carrera, que se lo veía muy frustrado a Hadjar porque se golpeaba a sí mismo en el casco. Hadjar, que es un piloto también muy emocional, con un temperamento de que se enoja mucho cuando las cosas no salen. Recuerdo un Team Radio de que él en Fórmula 3 que decía destruí el coche, todo enojado, todo impotente. Y se nota que todavía también que tiene la presión de que quiere demostrar, y que tras fallar este fin de semana se frustró mucho. Los siguientes abandonos que fueron en conjunto, que fueron el de Lawson y el de Gasly, que fueron dos curvas después del de Hadjar, fueron también en la vuelta 4, cuando Gasly y Lawson estaban peleando por posición. Gasly lo había adelantado llegando a la anteúltima curva, pero Lawson, que reportó tener un problema de caja de cambios en ese momento, no pudo frenar bien, bloqueó y golpeó a Gasly en la rueda trasera izquierda, provocando que tenga un vuelco y que quede contra las protecciones y abandone. Y poco tiempo después abandonó Lawson por el daño que contrajo. Parecía que era una acción que era completamente sancionable para Lawson, en una sanción que probablemente hubiese escalado para el Gran Premio de Canadá porque se retiró en Miami, pero la FIA dictaminó que no merecía sanción porque, viendo la telemetría y las declaraciones de Lawson, comprobaron que sí tenía un problema en la caja de cambios, que iba neutra y que no podía frenar el coche ni hacerlo doblar bien, y por eso se origina el accidente, algo que es entendible porque al fin y al cabo no fue un error de piloto, fue un error de la máquina, a pesar de que ya todos salieron, me incluyo, a destruirlo a Lawson porque fue un accidente muy fuerte que parecía negligencia del piloto neozelandés, que al final se demostró que fue error de auto. Pero bueno, Gasly por lo menos no se fue con las manos vacías de este Gran Premio de Miami, porque sumó un puntito en la sprint, que a pesar de que clasificó décimo en la quali para la sprint, logró meterse octavo porque en la largada pasó a Colapinto, pasó a Hadjar y se puso en esa octava posición, y después Hadjar no lo alcanzó
Y después en la clasificación para el domingo quedó 10º nuevamente, pero esta vez con una largada que gracias al trompo de Verstappen se quedó relegado un poco, y con esa pelea de Lawson terminó en el fin de su carrera. 2 vueltas después tuvimos el abandono de Nico Hülkenberg, que todo el fin de semana Audi tuvo problemas de fiabilidad, algo que en parte es entendible porque nuevo reglamento, nuevo motorista como lo es Audi, nueva escudería en parte que si bien viene de lo que era Kick Sauber, ahora es Audi. Es entendible que tengan estos problemas al empezar el año. Si bien me sorprendieron en cuanto a rendimiento, ahora se nota que están un poquito más para atrás, porque este parón hizo eso, hizo que equipos, todos mejoraron, todos trajeron mejoras, pero hizo que equipos hayan mejorado mejor y equipos que hayan mejorado peor. Es así, las mejoras a veces funcionan como uno espera, otras veces no tanto. Hay mejoras que de hecho empeoran el rendimiento, pero uno de esos que no pudo mejorar tanto es Audi, y que también fue víctima de la fiabilidad. Pero sacando el tema de fiabilidad, no tuvo un ritmo tan prometedor. Es verdad que Hülkenberg en la clasificación de la sprint quedó 11º, pero bueno, después en la sprint no pudo largar por un problema de fiabilidad. Bortoleto tuvo problemas todo el fin de semana también. En la clasificación de hecho se le quemó el freno trasero izquierdo. Y bueno, Hülkenberg tampoco no pudo hacer ni 7 vueltas, que tuvo que retirarse. Una lástima para el piloto alemán. Y bueno, en el próximo bloque voy a poner a 4 pilotos juntos porque si no así no se puede. Tenemos a los de siempre, ¿no? Bottas, Stroll, Pérez y Alonso, que bueno, por lo menos están en su propia Fórmula 1. O sea, lo bueno es que por lo menos Cadillac y Aston Martin tienen un ritmo similar y que por lo menos pueden pelear entre ellos y no están solos en pista. Y bueno, un prueba de esto fue Alonso y Checo, que Alonso y Checo se pasaron como 20 veces, hicieron peleas de que no pasó la transmisión, pero que se veía a veces alguna onboard de Alonso intentando adelantar a Pérez, de Pérez intentando defenderle, etcétera, etcétera. Que bueno, es para lo que pueden aspirar lamentablemente ambos. Un mes que la verdad es que no les sirvió. Por lo menos mejoraron la fiabilidad, por lo menos terminaron la carrera, lo cual es importante. Pero Dios, no puede haber una escudería que haya hecho las cosas tan mal como Aston Martin. O sea, uno ve las posibilidades que había, uno veía lo peor que podía pasar. Te digo, no sé, en enero, febrero, veías a Aston Martin y decís, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y nadie se podía haber imaginado esto. Ya empezamos a asimilarlo un poco, lamentablemente, pero la verdad que es algo insólito y que ni yo mismo podía creerlo, porque de hecho en la predicción de la temporada creo que los puse 8º, 9º, porque digo, bueno, van a empezar mal, pero a medida que va a pasar el año van a mejorar y van a sumar algún punto. Y cada vez me estoy dudando más de eso. No pensé que iban a estar tan mal, sin embargo lo están. Alonso, que por lo menos es padre, ya literalmente es padre, a pesar de que es padre de todos nosotros. Y la verdad es que poco más para mencionar. Stroll tuvo un problema en la clasificación de la sprint, que se quedó y que le arruinó la vuelta a media parrilla. Más allá de eso, los últimos del campeonato. 14º tenemos a Arvid Lindblad, que la verdad es que tengo poco para mencionar del piloto británico, del rookie de la temporada, porque tuvo un fin de semana bastante desesperante y malo, y porque en la sprint ni siquiera largó. En la clasificación para la carrera quedó 17º, ni siquiera pudo pasar a la Q2. Largó 16º igual por la descalificación de Hadjar, que recordemos que para pasar a la Q2 tenés que superar a los Aston Martin y Cadillac, que es lo más fácil, que haciendo una vuelta mala lo superás. Y después tener que superar uno más, que eso puede ser lo más complicado. Bueno, Lindblad no pudo, fue el último. Y en carrera tampoco tuvo tanto ritmo. De hecho estuvo bastante desaparecido todo el fin de semana, toda la carrera. Un RB que por lo menos tenía un muy buen líder y la verdad es que me gustó bastante. Y que lo voy a extrañar. No fue un buen fin de semana para ellos. Y no sumaron ningún punto. Y la verdad es que deben estar bastante preocupados. Porque este parón fueron uno de los equipos que no les benefició para nada. Y que hay que ver si fue algo de que fue nada más mala suerte de Miami o que se va a mantener en Canadá. Otro que parece que no le vino bien este parón es a Haas, porque tenemos a Esteban Ocon 13º en un fin de semana que tampoco apareció mucho, porque en la sprint terminó 11º, pero nunca estuvo para pelear los puntos porque estaban muy lejos de los Alpine. Después en la quali terminó 14º y en carrera quedó 13º por, bueno, abandonos, pero también perdió posiciones. Entonces lo de Ocon es un poco lo de Haas, más que nada, que no le vino bien este parón. Puede ser de nuevo, puede ser nada más Miami, pero por cómo se ve la jerarquía ahora de la Fórmula 1 tras Miami, se ve que está Alpine muy lejos ahora y que Haas está un poco relegado, incluso más atrás de Williams, que es un equipo que sí que le sirvió este parón. Pero Haas se nota que todavía que vino un poco para atrás.
De hecho, pierde la posición en el campeonato de constructores con Red Bull y con Alpine. Entonces veremos si van a poder mejorar y van a poder volver a estar en ese quinto lugar, o si es algo que les va a tomar un poco más de tiempo. 12º está Gabriel Bortoleto, que tuvo una carrera aceptable, yo creo, porque en clasificación casi no sale por un problema de fiabilidad, pero pudo salir. El tema es que hizo una vuelta muy mala y porque también tenía problemas en el freno, se le prendió fuego el freno trasero izquierdo. Entonces en carrera largó en la posición 21ª y pudo remontar un poco, también gracias a los abandonos y gracias a los de Cadillac y los Aston Martin, pero bueno, también pasó a Lindblad y Ocon. Y la verdad es que poco más para mencionar, porque bueno, tampoco es que tuvimos una carrera que fue estratégica o algo que fue injusto, si se quiere. Tuvimos nada más el safety car, que fue muy temprano y que solo aprovechó Verstappen para parar en boxes. Y poco más, porque la lluvia que parecía que iba a llegar no llegó. Una carrera que, bueno, no lo mencioné antes, pero fue adelantada unas 3 horas por la alerta de tormenta. Más allá de que era una tormenta y que probablemente no se iba a correr por la lluvia, en Estados Unidos no se puede hacer actividades al aire libre si hay riesgo de tormenta, es ilegal. Entonces había que adelantarla, pero parecía que aún así la lluvia iba a llegar. De hecho, llegó en un momento antes de que empiece, porque la Fórmula 2 fue pasada por agua, pero paró y se secó para el momento de la carrera de la Fórmula 1. Entonces cayeron algunas gotas en algún momento, pero no hubo ningún riesgo o ningún equipo que haya dicho hay que pasar intermedios. Nada. 11º y a las puertas de los puntos está Oliver Behrman, que no pudo puntuar, y por eso digo que es algo un poco preocupante lo de Haas, porque parece que bajaron bastante, porque eran el quinto equipo, incluso a veces por delante de Red Bull, pero estaba Haas, Alpine y quizás Williams, que quedaba un poco más relegado. Y ahora, por lo menos en esta carrera, fue Alpine, Williams y Haas. Es algo que me extraña un poco, porque Williams parece que venía bastante mal y ahora pegó un salto importante. Y Haas que si bien estuvo a las puertas de los puntos, tampoco es que los haya peleado, porque los Williams quedaron algo lejos. Quedaron, de hecho, a Behrman le sacaron una vuelta y a los Williams no, para que se den una idea. Un Behrman que en la sprint quedó 12º, que en la quali volvió a quedar 12º y que en carrera pudo subir esa posición, pero poco más para mencionar por parte del piloto británico. Que nada, hay que ver si lo que dije antes con Ocon, hay que ver si Haas es algo permanente o es algo que van a poder recuperarse en poco tiempo. 10º y sumando su primer punto en esta temporada está Alexander Albon. Gran carrera del tailandés, que parecía que este fin de semana iba a ser olvidable porque lo arrancó bastante mal. En la clasificación para el sprint se quedó afuera en la SQ1. En la sprint quedó 18º, bastante mal. Después en la clasificación clasifica 15º. Y en carrera aprovechó los abandonos, aprovechó una buena largada y con el tiempo se pudo meter en la 10ª posición. 10ª posición que no le iba a arrebatar nadie, que en un momento estaba por delante de Carlos Sainz, pero después lo pasó su compañero. No hubo una pelea como tal, simplemente fue adelantado. Y un poco más para mencionar por parte de Albon, que importante que haya sumado, importantísimo fin de semana para Williams, porque de nuevo, viéndolo el viernes y el sábado, parecía que Williams otra vez, que está bastante atrás, que no puede. Y al final fueron el equipo que, quizás junto a McLaren, fueron el que más alto pegaron en comparación a cómo venían. Y sumar 3 puntos este fin de semana es importante. La sprint no pudieron sumar, pero bueno, en la sprint suman 8. Y poco más para mencionar. También, bueno, obviamente muy beneficiados por el abandono de Lawson, de Gasly, bueno, de Hadjar, que uno nunca sabe, pero podía haber llegado. Entonces, importante que Williams aproveche estas oportunidades y que siga mejorando para el futuro. Y que siga aprovechando también porque Carlos Sainz quedó 9º. Carlos Sainz, que tuvo un fin de semana en general mejor que el de Albon. Y también se demostró con el resultado, porque en la sprint quedó 13º. En la clasificación para la carrera del domingo quedó también 13º, pero lo mismo que Albon. Una buena largada, de hecho fue adelantado por su compañero y después pudo devolverle el adelantamiento, pero estaba muy lejos del ritmo de los Alpine, del Alpine de Franco Colapinto, y de hecho quedó a 17 segundos creo del argentino. 8º tenemos a Charles Leclerc en lo que fue la peor última vuelta que vi en mi vida. Charles Leclerc, que en una carrera un poco desesperante, en un fin de semana desesperante para Ferrari, porque una vez que parecía que estaba por delante de Mercedes, ahora está McLaren adelante. Y sí, no vamos a volver a ganar una carrera nunca más. Pueden abandonar 9 de los 11 equipos y que quede Ferrari y Aston Martin en pista, y va a pasar algo que va a ganar Aston Martin. Y encima va a ganar Stroll, ni siquiera va a ganar Alonso.
Pero bueno, son cosas que pasan, es lo que tiene ser tifosi. Por lo menos la caída de Leclerc me proporcionó la subida de otro piloto que también soy fan. Pero bueno, Leclerc en la sprint quedó tercero por delante de los dos Mercedes, pero por atrás de los dos McLaren. En la clasificación quedó tercero por detrás de Antonelli y de Verstappen. Y en carrera, en la largada, vuelve a ponerse primero, vuelve a levantar ilusiones. Después pierde con Antonelli, pierde con Piastri, pierde con Norris. Estaba peleando el podio con Piastri sobre el final. Lo pasa a Piastri en la anteúltima vuelta y en la última Leclerc iba a intentar todo para, con el overtake mode y con las últimas rectas, adelantarlo. Pero en la curva 3 se fue. Hizo un trompo, golpeó contra la pared, se le rompió la suspensión y claro, quedaba una vuelta y tenía a los dos de atrás a 20 segundos. Entonces dijo, bueno, voy a intentar llegar, pero no podía doblar. Entonces se salteó 4 curvas. Y llegó, y encima llegó, pero llegó atrás de Russell y de Verstappen. O sea, quedó sexto. Quedó por delante de su compañero, por lo menos. Pero claro, la FIA vio que se saltó 4 curvas, que estaba manejando con suspensión rota. Entonces dijo, che, esto es ilegal. O sea, no podés manejar con un coche que no está bien para manejar. Algo como le pasó a Hamilton en Singapur, 2025 fue, creo que el año pasado. Sí, el año pasado. En Singapur 2025, que se quedó sin frenos en la última vuelta y claro, dijo, se saltó todas las curvas. Le pusieron una sanción que no es nada comparado con la que le pusieron a Leclerc, pero para mí la sanción que le pone a Leclerc es correcta y en ese momento la que le pusieron a Hamilton es incorrecta. Pero bueno, claramente, o sea, Leclerc no puede andar con el coche con una suspensión rota. La FIA vio, dijo, che, ¿por qué hiciste eso? Y Leclerc dice, tira la suspensión rota, pero no es una razón justificable. En todo caso, debía dejar el coche, pero bueno, la FIA decidió ponerle un drive-thru, que como es un drive-thru que se pone después de que termina la carrera, son 20 segundos para Leclerc, lo pasan Hamilton y lo pasa Colapinto. Octavo, bien Leclerc, bien Ferrari, siempre alimentando nuestras ilusiones de que vamos a hacer algo importante. Se van a cumplir 20 años del último título de Ferrari, que fue el de Raikkonen en 2007. 20 años, o sea, 2026, que no lo va a ganar Ferrari obviamente, y 2027, que bueno, no creo que lo gane Ferrari tampoco. Entonces nada, 20 añitos del último título de Ferrari, el más ganador de la categoría. Séptimo, con un fin de semana espectacular, está Franco Colapinto. Al fin, después de lo que fue su roadshow en Argentina, volvió a la Fórmula 1, volvió a los puntos y con su mejor carrera hasta el momento. Hace 2 carreras en China había dicho que había sido su mejor por lo que la peleó, pero esta fue su mejor por la constancia y por el buen ritmo que tuvo. Porque en la quali para la sprint quedó octavo, por delante de Hadjar, que es importante porque tenés a los 4 primeros equipos, los 8 primeros que tienen que ser los Mercedes, los McLaren, los Ferrari y los Red Bull. Y terminó por delante de un Red Bull. En la sprint no tuvo la mejor largada, lo pasa Gasly, después no pudo contener a Hadjar, no tuvo tan buen ritmo, a pesar de que la diferencia con los Haas era bastante, pero con Hadjar no pudo y fue adelantado por el francés. Después en la clasificación para el domingo, otra vez octavo, otra vez por delante de Hadjar, que después iba a ser descalificado, pero igual, impecable. Y esta vez, a pesar de que no tuvo una buena largada, porque dijo Colapinto que el turbo no cargó bien, fue beneficiado porque en el trompo de Verstappen todos los que lo adelantaron se quedaron atrapados atrás y él pasó por el exterior. De hecho, lo adelanta Hamilton, se pone sexto, tiene un pequeño contacto con Hamilton que para mí lo echa de pista, y para mí en una Fórmula 1 con sentido eso tendría que ser por lo menos una advertencia. Pero como Franco tenía el vértice y con este reglamento que no se puede, que es malo, no es sanción. Pero bueno, tuvo un contacto ahí que por suerte a él no le rompe el coche, a Hamilton sí le ocasionó un poco de daños. Después es adelantado por Verstappen, algo que tenía sentido porque bueno, Verstappen tenía un coche muchísimo más rápido. Pero después era correr para él y para Pero después era correr para mantener el ritmo, para mantener a Gasly detrás, que después cuando abandona era nada más para mantener el ritmo. Un ritmo muy superior a los Williams, que le saca 20 segundos, incluso después de que se agrumen con el safety car. Un ritmo que por momentos era similar al de Hamilton. Un ritmo que fue muy bueno y que nadie pudo amenazarlo de sacarle los puntos o de sacarle la posición. Yo en un momento temía por la lluvia porque por ahí la estrategia no era buena, pero al no haber lluvia la carrera fue muy lineal estratégicamente. Todos arrancaron con medios y todos pusieron duros después, más temprano que tarde. Verstappen fue el único que por ahí paró muy temprano, pero eso era porque hizo el trompo y porque ya tenía los neumáticos mal. Pero todo fue bastante lineal estratégicamente, entonces Colapinto no tuvo ningún problema con eso, la parada fue buena.
y pudo mantenerse a menos de 20 segundos de Leclerc, lo que fue lo ideal para después subir esa posición y sumar 6 puntos. Su mejor resultado en su carrera de Fórmula 1, muy positivo para él, un fin de semana espectacular en el que pudo saludar a Messi encima. O sea, una semana que estuvo en Argentina haciendo el roadshow, estuvo en Miami, vio a Messi, saludó a Messi y pudo puntuar. Impresionante lo de Colapinto este fin de semana, que ojalá siga así porque tiene el auto, un fin de semana que venció a Gasly en menos la sprint en todas las sesiones, lo cual me parece muy positivo y muy bien el ritmo de Alpine, que fue uno de los grandes ganadores de este parón, porque si bien Gasly termina abandonando en la carrera del domingo, era Colapinto Gasly, Gasly Colapinto, 20 segundos el resto. Entonces me parece muy importante para lo que viene en Canadá que se haya logrado este ritmo y esta mejora con respecto al resto. Sexto estuvo Hamilton con un fin de semana bastante malo para el piloto británico, para el 7 veces campeón del mundo, que ya, o sea, si bien en la carrera tuvo daños con Colapinto y puede entender que por eso tuvo pérdida de ritmo, en la sprint queda séptimo también, no fue una buena sprint. En la clasificación queda sexto, no fue una buena quali. Y en la carrera vuelve a quedar sexto, que bueno, quedó séptimo, pero la sanción de Leclerc. Y queda sexto y sinceramente no tengo mucho para mencionar porque tuvo ese año con Colapinto, perdió ritmo, pero después no pudo pelear con nadie más. Verstappen lo pasó muy fácilmente. Entonces la verdad es que poco más para mencionar para Hamilton, que Ferrari vuelve a tener estos fines de semana que dejan mucho que desear. Ferrari, que había arrancado como claramente el segundo equipo, y cuando Mercedes parecía que empezaba a tambalear a pesar de la victoria de Antonelli, está McLaren ahora. Entonces te quedas como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos ganar una carrera? Una carrera que no sé. ¿Hace cuánto que Ferrari no gana una carrera dominando? ¿Hace cuánto habrá pasado eso? ¿En 2022 quizá? Que bueno, Bahrein, si bien tienen un 1-2, en Bahrein 2022 tienen un 1-2 y fue una buena carrera, los dos Red Bull abandonan. No sé, la verdad bastante desesperante todo lo que tiene que ver con Ferrari. Y es una lástima porque, o sea, parecía que era un año que si Mercedes fallaba iba a estar Ferrari, pero cuando Mercedes falla está McLaren ahora, entonces ni siquiera, pero bueno, cosas. Quinto tenemos a Max Verstappen con un fin de semana con altibajos, con un Red Bull que parecía que estaba mucho mejor que antes, otro gran ganador de este parón, porque bueno, Hadjar no tuvo el mejor fin de semana, pero Verstappen por lo menos en lo que es ritmo se vio mucho mejor que en China, que en Suzuka, que en Australia. Y bueno, por lo menos no se estuvo quejando tanto, a pesar de que siempre se queja del tema de los cambios, que parecen que el tema de los cambios en Red Bull es un problema. En la sprint terminó quinto, beneficiado por la sanción Antonelli, que fue por no respetar los límites de pista. En clasificación quedó segundo. Y en la largada, si bien Leclerc lo pasa, también tiene ese trompo, entonces pierde muchas posiciones y tenía que remontar. Aprovecha el safety car provocado en la vuelta 4 para parar en boxes, porque ya esos neumáticos medios le habían quedado bastante gastados con el trompo. Puso ahí neumático duro hasta el final. Como siempre yo digo, es una vergüenza que puedas poner neumático duro en la vuelta 4 y que si bien para el final Verstappen se notó que le faltaba ritmo porque los neumáticos tenían muchas vueltas, me parece insultante que pueda llegar al final desde la vuelta 4. O sea, desde que Verstappen puso sus neumáticos no hubo otro safety car, no hubo otro parón como para decir, bueno, pero es porque hubo safety car, entonces no se gastaron tanto los neumáticos. No puede ser que pueda llegar desde la vuelta 4 hasta la vuelta 57 al final. No puede ser. No le encuentro el sentido, pero bueno. Nada, pierde eso en el trompo, para en boxes y tiene que remontar. Muchos adelantamientos arriesgados, muchos de estirar un montón la frenada, obviamente aprovechando la diferencia de ritmo con su coche comparado al de los otros, pero bueno, también Verstappen que es un piloto que si tiene que remontar no se va a tomar tanto tiempo, no va a ser tan paciente, en la que tenga para pasarte te va a pasar, tanto así que de hecho en un momento tuvo como un encontronazo con Albon que medio que lo cierra, y al principio con Sainz también, que dice que no puede creer que puede manejar así solamente por estar peleando en la mitad del pelotón. Y bueno, esto que genera Verstappen, ¿no? Una relación amor-odio, te parece el mejor piloto de la historia, te parece un normalito o un loco, depende de cómo lo veas. Para mí Verstappen es un pilotazo, pero bueno, y después, si bien en un momento se puso tercero, fue perdiendo por el tema de los neumáticos y queda en la quinta posición. Parecía que iba a quedar sexto, pero bueno, Leclerc entonces quedó quinto. Cuarto, y en lo que debe empezar a ser una sensación de, no sé si llamarlo miedo,
pero una sensación fea la que debe tener Russell ahora mismo, porque bueno, Russell que es un gran piloto y que fue obviamente siempre elogiado por su capacidad de manejar autos horribles como lo fueron los Williams en 2018, 2019, 2020, 2021, autos horribles, pero poder sacar buenos resultados de ellos. Y ahora en Mercedes logró algunas victorias, logró quedar por delante de Hamilton, con lo que eso significaba. Y ahora tiene un auto capaz de ganar el campeonato. Y un compañero que es su segundo año en la categoría. O sea, uno hace las apuestas y todos dicen Russell gana de punta a punta. De hecho, el primer video de los análisis de este año puse Russell campeón. Pero llega China y decís, bueno, Russell tuvo algo de mala suerte en la clasificación. Antonelli estuvo muy bien, ganó Antonelli. Llega Japón y decís, Russell no quedó ni segundo. Y Antonelli le empezó a sacar en el campeonato, es nuevo líder Antonelli, y le empezó a sacar puntos en el campeonato. Llega a Miami, ves la quali de la sprint, que Antonelli queda mucho mejor colocado. Después Antonelli tiene una muy mala sprint, y con la sanción aparte pierde posición con Russell. Entonces decís, bueno, recortó Russell en el campeonato. Y ahora llega la quali y decís, Antonelli hace la pole, Russell quinto. ¿Cómo puede ser esto? Llega a la carrera y de vuelta. Antonelli tiene un ritmo capaz de pelear la victoria, de hecho gana la carrera. Y Russell, el quinto, sexto, al final con lo de Leclerc termina cuarto. Entonces decís, ¿qué le está pasando al piloto británico? ¿Le estará pasando algo similar a lo que le pasó a Norris el año pasado? Lo cierto es que es muy temprano para sacar conclusiones, porque es verdad que estamos en la cuarta carrera del campeonato, pero que ya estamos viendo una creciente en el rendimiento de Antonelli y algo decreciente en el rendimiento de Russell, porque no es solamente que lo está superando Antonelli, es que lo está superando Antonelli por varias posiciones. En un fin de semana que Antonelli le saca el domingo, le saca 13 puntos. 13 puntos que se salvó de que no hayan sido 15 por lo que le pasó a Leclerc en lo último. Y ahora Antonelli está a 20 de Russell en el campeonato. Antonelli con 100 puntos, Russell con 80. Entonces uno se empieza a hacer preguntas. Entonces, ¿y si Antonelli ahora de la nada demuestra que bueno, ya demostró un poco que es material de campeón, pero lo reafirma y ahora empieza a sacarle más puntos y más puntos y más puntos? Y si Mercedes, el rendimiento del auto baja y ahora tiene que pelear no solo con su compañero, sino también con los McLaren, quizá con los Ferrari, si hay algún milagro. Y encima con Verstappen, que Verstappen obviamente lo odia a Russell, no le va a dejar pasar ni aunque sea su última elección de vida. Entonces uno se empieza a hacer estas preguntas incómodas que obviamente Russell también se empezó a hacer. Porque Russell es un piloto que puede tener la mentalidad que vos quieras, pero cuando empezás a fallar y al que le tenés que ganar empieza a ir bien, siendo vos el favorito encima, es inevitable que se te empiecen a hacer unas preguntas, que fue lo que a Norris le costó tanto el año pasado, que vos decías, McLaren tiene el coche dominante, Norris tiene que ganar el campeonato, no puede ser que Piastri, que si bien ya es un pilotazo y todos sabemos, pero que llegó mucho después a la categoría, que era su tercer año en la categoría, le gane así. Y al final Norris tuvo que estar mucho tiempo con psicólogo, con muchas cosas mentales, para poder derrotar a Piastri y derrotar a Verstappen en lo que fue después la llegada del piloto de Red Bull. Pero bueno, y Russell puede ser que le esté empezando a pasar lo mismo. Recordemos que el año pasado Norris empezó ganando carreras, empezó siendo el líder del campeonato y después fue Piastri que le fue sacando, hasta que llegó un punto en el que Piastri bajó estrepitosamente y fue Norris el que le recuperó hasta que volvió a liderar el campeonato. Pero bueno, es muy temprano para decir esto, es muy temprano, pero ojito que no vaya a ser que Jorgito empieza a perder puntos de esta manera y que después se arrepiente a final de año. Tercero tenemos a Oscar Piastri, un buen fin de semana para el australiano. Sinceramente no tengo mucho más para mencionar porque fue una carrera bastante lineal, que tuvo la pelea con Leclerc, que la verdad es que a eso hay que darle mucho mérito porque le ganó a Leclerc, le pasó en la anteúltima vuelta. Después Leclerc, ya lo mencioné 50 veces, pero es que todavía no puedo creerlo, hizo lo que hizo y bueno. Pero bueno, en la sprint terminó segundo, un buen resultado por delante de ambos Mercedes. En la quali terminó séptimo, no fue tan buena la quali a comparación de lo que había sido la sprint. En la carrera largó bien, aprovechó lo que le pasó a Verstappen, tuvo una estrategia buena como la de todos, largar con medios, después poner duros, y fue trepando posiciones.
lo adelanta Russell, lo adelanta, bueno, Verstappen lo había adelantado con el trompo, y después lo adelanta Leclerc, y tercero, felicidades a Piastri. Ya en el segundo lugar, y con un muy buen fin de semana también, hay que aclararlo, es Lando Norris, que ganó en la sprint, que en la clasificación termina cuarto, se pone tercero en la largada con el trompo de Verstappen detrás de Leclerc y Antonelli, y se queda atrás. Después ocurre lo del safety car, logra pasarlo a Leclerc y después Antonelli no lo puede adelantar, se queda por detrás del piloto italiano, pero después le sacó mucho tiempo a Leclerc, de hecho, porque antes de que haga su trompito le sacó 20 segundos al monegasco. Entonces, muy buen ritmo de McLaren, muy buen ritmo de Norris. McLaren, otro gran ganador de lo que fue este parón, que si bien se vio una creciente en el ritmo ya en Japón con ese segundo lugar de Piastri, ahora se confirma, y incluso más que en Japón, en Miami. Así que muy bien McLaren, que ojito que puede ser que lo veamos ganar carreras y quizás poner en jaque a Mercedes en algún momento del año. Y ganador, tercera victoria consecutiva, y la verdad es que sin palabras lo de Antonelli, porque es eso. Un Mercedes que parecía desaparecido este fin de semana, porque cuando arranca el viernes ambos tienen una clasificación que no fue buena. En la sprint Antonelli tuvo una disaster class porque no tuvo ritmo, que lo pasa Russell y después tiene la sanción por los límites de pista, en la cual ya hace la pole contra Verstappen, una pole muy buena, por poco, de hecho por un poco más de 100 milésimas. Y ya en carrera pierde el liderato con Leclerc y después lo recupera y empieza a sacar tiempo. Al final Norris en un momento parecía que se le acercaba a menos de un segundo, pero después le empezó a sacar de vuelta, le sacó 3 segundos y ganó la carrera. Líder del campeonato, más líder que nunca Antonelli, con 20 puntos de diferencia de su compañero, importantísimo, especialmente si ahora se acercan otros equipos, porque ahora la posibilidad, siempre cuando uno tiene el coche dominante, es el mejor momento para sacar los puntos, para ganar carreras, para empezar a alejarte, porque después en el año pueden pasar 1000 cosas. Puede pasar que hayan mejoras que no hayan funcionado, puede pasar que cambie el reglamento como pasó ahora, y encima puede pasar que, y va a pasar por el AdWo, que es esta regla que tiene la FIA para que los motoristas que estén por detrás de Mercedes tengan ventaja y lo pueden alcanzar más rápido, lo vayan a ir alcanzando. Entonces Mercedes se va a ver con McLaren más cerca, con Red Bull más cerca, con Ferrari más cerca. Entonces es ahora el momento de sacar puntos, y es importante lo que está haciendo Antonelli para hacer una distancia, hacer un colchón, que después a fin de año, si McLaren tiene el mejor coche, lo tenga ahí y ya tiene 20 puntos con su compañero, 40 con Leclerc, y ya esté más tranquilo y pueda tener esa diferencia que vaya a necesitar en un futuro. Pero bueno, al final volvimos a los análisis, volvimos a lo que fue este Gran Premio de Miami, una carrera que fue bastante procesiva, la mejor del año hasta ahora, así que, pero bueno, fue bastante ahí normalita. Asemeja un poco más a la que fueron las carreras del año pasado, con menos adelantamientos, sí, pero con menos adelantamientos artificiales también. Una cosa que me parece importante y que aparte refuerza un poco más la seguridad. También hay que mencionar que Miami es un circuito que le conviene este reglamento, porque es un circuito que tiene frenadas fuertes, que tiene sector lento, entonces puedes cargar más la batería, a pesar de tener rectas largas. Canadá, que va a ser en 3 semanas, lo mismo. Se va a poder cargar la batería, entonces le conviene este reglamento, pero bueno, veremos cómo sigue esto. Una carrera que le voy a dar un 5, la verdad. El otro, ahí, un 5. Y poco más para mencionar. Muchas gracias por ver, muchas gracias por el apoyo. Sigan dando like, sigan suscribiéndose, sigan comentando, que los voy a leer. Y nos vemos en el próximo. Adiós.